Música y Javier Ibarreche. Es un gusto tenerte por fin por acá en tu casa de estreno. Muchísimas gracias. Y qué mejor ocasión para hablar de una película que a mí me generó cositas raras, ¿no? Particularmente las escenas de violencia me parecieron tan reales que creo que es muy difícil el percatarnos que viene realmente de la literatura. Entonces, perdóname por todavía estar acá. A mí me llama mucho la atención porque todo esto viene de la literatura. Entonces, asumo que tú tuviste algún acercamiento al libro y pudiste tú construir algo a partir de ello que sea como muy específico, que se vea en la película, porque yo no he podido leer el libro. Claro, no, pero la película, o sea, la película está basada en el libro La hija de la española, que lo escribió Karina Sáiz Borgó, que es una escritora venezolana, y el libro fue un gran éxito, fue un bestseller y un gran éxito de crítica y editorial. Pero la película expande sobre el libro, ¿no? Entonces, el mérito es de las directoras, de Mariana Rondón y de Marita Ugaz, que lograron crear esa batalla campal en media cuadra de la colonia Anzures, porque la película se filmó aquí en México. Hay algo que me llama la atención de lo que me dices, que es el realismo de las escenas y de las escenas de violencia y de todo el equipo de actores que estaban allí. Es que la mayor parte de los actores que están en la película, tanto en personajes principales como en background, ¿cómo se dice background aquí en México? Como extras. Sí, como extras. Sí. O sea, desde los extras, los figurantes, son actores venezolanos que participaron en las manifestaciones. Ellos participaron en las protestas en Venezuela en el 2017. Sí, y algo que me llama también muchísimo la atención de la película es que, a pesar de que es un tema muy politizado, en ningún momento hablan realmente de la política. No sé si me explico. Totalmente. Entonces, ese tipo de sentimientos que genera en la gente, sea prochavista o pues ahora con el tema de Maduro, pues realmente no es un temita de pues es bueno o es malo, sino son historias muy humanas y que yo entiendo que es basado totalmente en la ficción, pero ¿hay alguna historia en particular que no sea de la ficción que está en esta película? Todas. De hecho, todas las historias que ves en la película y todas los retos por los que tienen que pasar los personajes, especialmente el personaje de Adelaida, que está al centro de la película, que lo hizo Natalia Reyes, esta actriz maravillosa colombiana que protagonizó Terminator, Dark Fate. Todo está basado en cientos de miles de historias de gente que pasó por todo esto. Cuando en un momento en Venezuela donde no había luz, no había agua, no había comida, no había medicinas, no había futuro, la gente estaba en las calles protestando, millones de personas se fueron a la calle a protestar, el gobierno, el régimen sacó a las Fuerzas Armadas, sacó a las milicias, que es la que ves en la película. La historia de Adelaida está basada en miles de historias, ¿no? De gente que tuvo que tomar decisiones muy, muy difíciles para poder sobrevivir. Y la mayor parte, como te decía, de los actores son actores que viven en el exilio, son actores que viven en México, son actores venezolanos que están aquí. Entonces, digamos que todo el mundo tenía una experiencia muy personal, muy cercana con la historia. Bueno, y ahora que estás hablando justamente de toda esta población venezolana que está aquí en México, yo me acuerdo muy bien que este problema pasó exactamente cuando yo estaba más o menos por ahí de segundo, tercero de secundaria. Y tengo muchos amigos y algunos que, bueno, ya no son tan amigos, pero recuerdo muy bien que tenían un dolor tan internalizado. ¿Por qué crees que esta película es importante que la vayan a ver ellos? Porque yo creo que honrar la memoria y la reconstrucción de la memoria es muy importante sobre todo para que estos errores y este horror no se vuelva a repetir. Para muchos de nosotros, de los venezolanos que estamos involucrados en la película, era importante de alguna manera trabajar la herida, ¿no? La herida que nos ha quedado a todos de la tragedia tan grande que ha sucedido, que ha venido sucediendo en mi país en los últimos 25 años. Todos estamos marcados por muchísimos años de sufrimiento, pero al mismo tiempo, como decías tú hace un rato, para nosotros era muy importante crear una historia y crear una película
que no pusiera el acento en la política, ni en la geopolítica, ni en la teoría, que no fuese una película de denuncia, sino una película completamente humana, una historia que fuera universal y que cualquier persona en el mundo pudiese identificarse con ella y pudiese además sentir la tensión, porque básicamente es una película de terror. O sea, es una película de terror, pero donde el monstruo no está debajo de la mesa o el monstruo es un ser sobrenatural, sino el monstruo es potencialmente tu vecino que se ve forzado a delatarte para también sobrevivir, o el soldado que en lugar de protegerte te está atacando y se ha convertido en tu enemigo. O sea, al final el monstruo es de carne y hueso. Y cada corredor, cada puerta que la protagonista, que Adelaida abre, hay una amenaza y hay un peligro y es un riesgo, ¿no? Es peligroso salir a la calle, pero también quedarte es peligroso. Entonces, básicamente, es una tensión constante, es un thriller. Oye, y justamente el tema de la escritura a mí me sonó que es una película que tiene diálogos tan honestos que me resulta un poco difícil creer que alguien que no ha vivido eso lo escribió. Entonces, ustedes teniendo todo eso en cuenta en la producción, ¿qué tan cercanos tenían que estar a estas historias para poder escribirlas y representarlas en pantalla como debe ser, como se merecen todas estas historias? Sí, es que todos hemos sido tocados por la tragedia y por el horror y por la represión venezolana. O sea, todos, yo tragué gas lacrimógeno por primera vez en mi vida a los 21 años, a los 20 años. O sea, todos estuvimos, es que es más de un cuarto de siglo. Es más de un cuarto de siglo en las que hemos salido a la calle, hemos protestado, o sea, yo ya no me acuerdo cuántas protestas, cuántas crisis han habido. Lo que pasa es que la crisis que sirve de contexto a la película fue la más sangrienta y fue la más dura, que fue en el 2017. Fue donde mataron a más estudiantes, donde mataron a menores de edad, a niños, los metieron presos, los torturaron, los violaron. Es decir, todos hemos tenido una experiencia cercana con esto que tú ves en la película. De alguna manera hemos sido tocados y la adaptación que hicieron Mariana Rondón y Marita Ugaz de la novela es muy auténtica. Y además cada actor y cada persona que participó, también ellos de alguna manera agregaban partes de su propia experiencia, y fue un proceso muy abierto en el que de hecho había una unidad de apoyo psicológico durante el rodaje, porque obviamente en una película tienes que repetir una escena una y otra vez, y las escenas de los choques con las autoridades y de las escenas de violencia había que repetirlas constantemente, y mucha de esta gente vivió eso, estos chicos vivieron eso en la vida real, y claro, hay un trauma allí que a veces cuando había que repetir les daba crisis de nervios, algunos les daban ataques de pánico, de modo que tuvimos que tener siempre una unidad de apoyo psicológico durante el rodaje. Sí, fíjate qué chistoso. Una de las cosas así muy, muy X que pueden parecer, pero realmente no lo son, es que yo estaba viendo esta película hace rato junto con un amigo y me decía, oye, es que pobre Adelaida está teniendo el día más horrible de su vida. O sea, no funciona el picaporte de su casa, no funciona su refrigerador, se le va la luz, acaba de fallecer su mamá. Entonces, ese tipo de historias, aunque parezca que es un momento muy desafortunado, a mí me da la impresión de que es tan real y tan humano. Entonces, más o menos a mí me gustaría saber, ¿es una declaración de intenciones un poquito el que se estrene este 5 de febrero o tenían ya previsto esto? Porque siento que está saliendo en un momento en el que la humanidad lo necesita. No sé cómo lo piensas tú. Es completamente coincidencial. Nosotros siempre estuvimos supuestos a estrenar en el primer trimestre del año. Esta película se estrenó en el festival. Primero, este proceso comenzó en el 2019, okay, con la adquisición de los derechos del libro. O sea, yo me involucro en el 2019 para ir a pelear por los derechos del libro. Luego viene la pandemia. Obviamente no pudimos filmar allí durante ese tiempo. Se recupera el mundo, se abre, se puede volver a filmar, y logramos filmar la película en el 2024. Todo el 2025 fue editar la película y estrenarla. El estreno mundial fue en el Festival de Cine de Venecia. Luego el estreno para Norteamérica fue en el Festival de Toronto, y el estreno para Latinoamérica fue en el Festival de Morelia. Y allí fue donde decidimos que el estreno iba a ser en el primer trimestre del año, de modo que son esas coincidencias que mandadas a hacer, sí, ¿no? Sí. Oye, imagino que has podido hablar en algún momento con la escritora. Sí, claro, somos muy buenos amigos, sí.
¿Qué tan feliz está de esta adaptación de su obra? Porque yo a veces siento que pueden ser muy piquis, en general de, no, es que le faltó, es que quítale, es que ponle. ¿Qué tan cómoda se sintió viendo esta película? ¿Qué tan cómoda está con ver cómo se materializa en una película su propia obra? Está muy contenta, está Sí. muy contenta y todos obviamente estamos muy satisfechos de que ella esté contenta porque es un gran libro y ella ha sentido que el universo que ella creó en el libro se ha expandido a través de la película. O sea, hay cosas dentro de la película que no están en el libro. Hay artefactos, hay vehículos, hay cosas que las directoras, que también son las guionistas, que ellas agregaron para intensificar el género de thriller, ¿no? para intensificar la tensión, ¿no? y el suspenso de la película, de modo que estamos todos muy contentos de que ella esté tan contenta y que sea una parte tan activa del equipo. Ella estuvo en el estreno mundial de la película en Venecia, muy posiblemente va a venir a México también a apoyar la promoción de la película, va a venir a América Latina, pues la película se estrena el 5 de febrero en todo México y en toda América Latina, de modo que estamos muy contentos. Sí. Oye, y ya para ir finalizando un poquito, a mí me gustaría saber, a mí me gusta hacer este ejercicio de pensar qué es lo que están haciendo los personajes después de su final. ¿Tú qué crees que Adelaida pudo hacer después de ese final tan bonito, pero a la vez tan desgarrador? Wow. Bueno, hay algo en el libro que Ok. ella hace, pero que no te voy a decir porque espero que lo leas. No, claro que sí. Yo creo que ella continuó sobreviviendo. Creo que eso es lo que han tenido que hacer millones y millones, más de 8 millones de venezolanos que fueron forzados a irse del país, seguir sobreviviendo y seguir construyendo sus vidas y seguir permitiendo que el país y que Venezuela crezca en cada uno de nosotros en cualquier lugar donde estemos. Pues mira, a mí me encantó la película, también te agradezco muchísimo que te hayas quedado aquí con Por todas supuesto, las no, vicisitudes claro. que tuvimos y ojalá puedas regresar pronto con cualquier otra película y pues muchísimas felicidades, ojalá le vaya excelente esta película. Pues muchísimas gracias, te agradezco que te haya gustado tanto y obviamente recomiéndala y a partir del 5 de febrero en todo México lleva a tus amigos a que la vean, recomiéndala. Eso es lo que nos haría más felices, que esta película la vea el mundo entero, ¿no? Esto no solo esto es una película que hicimos un grupo de mexicanos y venezolanos para el mundo entero. Sí. Pues muchísimas gracias, Muchísimas gracias que a estés ti. muy bien. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Con Gaby Cam y Javier Ibarreche.